bocado de pastel de chocolate relleno de arequipe puede provocar recuerdos intensos, placer, lujuria e incluso amor. Pero basta con una ostra en mal estado para evitar este molusco de por vida. Cómo moléculas diminutas en nuestra lengua pueden provocar conductas y memorias tan intensas en nuestro cuerpo. Estás escuchando Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino. El gusto es crucial para la supervivencia y por eso está predefinido profundamente en circuitos cerebrales y no requiere ni una experiencia previa ni aprendizaje para su ejecución. Y si no, recuerden la imagen de un lactante menor, un bebé de meses, probando limón por primera vez. Hay una cara automática de desagrado. Nadie le enseñó a hacerlo, es innato en humanos. Las papilas gustativas de ese bebé detectan el ácido y le informan al cerebro que hay riesgo de intoxicación. Entonces el bebé lo rechaza. Bueno, la mayoría. No falta el que pide más limón, lo rechaza y luego lo pide, lo rechaza. Es algo novedoso. Pero esto del gusto también es cultural. Hay alimentos como el hákar en Islandia que son un símbolo de identidad cultural. Este hákar es carne podrida, fermentada de tiburón de Groenlandia, con un fuerte olor y una mezcla entre amoníaco y pescado, que para ellos es una delicia. Hay que tener genes de Islandia para disfrutarla. Se cree que el gusto por este tiburón se desarrolló a partir de la supervivencia, porque era lo único que podían comer, y con el tiempo se convirtió en un gusto adquirido. Para un ser humano normal, común y corriente, un latino como tú y yo, siempre existirá un reflejo nauseoso al introducir esto en nuestra boca, tanto que recomiendan taparse la nariz para poderlo comer. Y yo siento que a mí me pasa esto con ese sabor herbáceo, amargo del mate. Todos conocemos un amigo argentino, paraguayo, uruguayo, que lleva el termo debajo del brazo todo el día con orgullo. Y yo lo he probado muchas veces porque la curiosidad siempre me gana, pero siempre me sabe horroroso. Con el perdón de ustedes, no tengo genes del sur. Me pueden decir que es energizante, antioxidante, digestivo, pero yo no lo voy a tomar. Pues hoy vamos a recorrer el sentido del gusto, desde su entrada por la lengua, en su camino ascendente por los nervios, el tallo cerebral, hasta llegar a la corteza del gusto. El cerebro tiene mapas para cada sabor y diferentes reacciones e interpretaciones. En realidad sabemos poco. El gusto ha sido relegado como el sentido menos importante. ¿Se imaginan si en la pandemia de COVID, en vez de perder el olfato y el gusto, el virus produjera ceguera y sordera? Habría sido una locura. Sobre la visión y audición sabemos mucho. Y aunque en el gusto la ciencia está aún en épocas primitivas, les voy a entregar lo viejo, lo nuevo y lo bello, porque estamos diseñados para saborear. La lengua entonces es el órgano del gusto, está llena de papilas gustativas que están equipaditas con muchos receptores, unas células especiales que sensan para detectar 5 sabores, que son como la paleta de los colores primarios. Es decir, un alimento sabe según la cantidad que tenga de estos 5 sabores. Hasta el año 2000, apenas hace 24 años, se creía que la lengua tenía diferentes regiones para percibir el sabor. Delimitadas claramente como si fueran un mapa. Se pensaba que en la punta teníamos el dulce, a los laditos la sal, el ácido y al fondo el amargo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando medicina en los primeros semestres que yo llegué emocionada al apartamento en donde vivía en Bogotá, saqué la lengua y empecé a aplicarme goticas de limón, particulitas de azúcar y sal en los puntos donde era y por fuera de ellos a ver qué pasaba. Pero yo me di cuenta que cualquier parte sentía todos los sabores y me quedé muy decepcionada porque pensé que yo había hecho algo mal. Pues ese mapa famoso de la lengua se acabó cuando los científicos lograron disecar la anatomía a nivel molecular. Estamos en una era molecular. Y el asunto sin duda era más complejo de lo que se pensaba. Toda la lengua percibe todos los sabores. Todas las papilas son sensibles, pero disparan en diferentes tiempos. Como siempre, la ciencia está en el ritmo. Por siglo conocimos 4 sabores: dulce, salado, ácido y amargo. Y tenemos de ellos receptores en la lengua, en el estómago, en el intestino, en el páncreas, en la vía aérea, que está muy cerquita, tiene sentido. Pero también en los órganos reproductivos, en los testículos, en los espermatozoides. De hecho, se activan receptores de gusto cuando el espermatozoide se va a unir al óvulo, o sea, está relacionado en el proceso de la fecundación. Esto es desconcertante y hay muchas cosas que se están investigando. Pero hoy la ciencia ya reconoce 5 sabores.
Y el quinto se llama umami y tiene una historia bastante peculiar. En 1908, Kikunae Ikeda, un químico profesor de la Universidad Imperial de Tokio, publicó un artículo en el Journal de la Sociedad Química de Tokio llamado un nuevo condimento o un nuevo aderezo, a new seasoning, que él llamó umami, que significa sabroso en japonés. Él detectó que en el kombu, que es un caldo de pescado muy famoso allá, específicamente de algas marinas, existía un sabor diferente. Él decía, esto no es dulce, esto no es salado, esto no es ácido, esto no es amargo, este es otro sabor. Y lo describió en este documento como un sabor muy agradable, muy sabroso, caldoso, carnoso, que dejaba una sensación duradera en el gusto, un gusto prolongado, y que cubría la lengua y que inducía mucha producción de saliva. En esa época poca atención le prestaron, y 5 años después Shintaro Kudama, que era como su discípulo o estudiante preferido, describe otros alimentos, también japoneses, que tenían el mismo sabor, y él habla del pescado bonito, que es un atún ahumado fermentado, y él encuentra que el sabor umami depende del glutamato, que es un aminoácido, o sea, un pedacito de proteína. Y casi 100 años se demoró este sabor umami en ser aceptado por la comunidad científica con mucho recelo. Ellos decían, no, esto no es un sabor, esto solo existe en Japón, realza otros sabores, pero en 1997 se hizo un congreso en San Diego, en Estados Unidos, y ellos dicen, vea, para que el umami realmente sea considerado el quinto sabor básico en los humanos, tiene que tener una electrofisiología independiente, o sea, tiene que tener un clúster de neuronas, chuleado, las tenía. Tiene que tener receptores específicos en la lengua que detecten umami, chuleado, los encontraron. Y este sabor tiene que existir en todo el mundo. O sea, no puede ser solo de caldos de pescados estrambóticos japoneses. Y pues acá lo encontramos, se encuentra en todo el mundo y esta sabrosura se encuentra en el queso parmesano, tomates, champiñones, jamón ibérico, anchoas, carnes. O sea, por eso es que las pizzas son tan sabrosas. En general está en los pescados, los mariscos, ese caldo de carne colombiano. Y ya se aceptó, o sea, umami es el quinto sabor. Y recientemente han descubierto receptores del gusto en la lengua para la grasa. Y es posible que este sea el sexto sabor básico, pero todavía no ha sido aceptado por la comunidad científica. Entonces, el sentido del gusto detecta dos cosas. Uno, ¿qué valor tiene este alimento? ¿Es nutritivo? Y dos, da alarmas de intoxicación. Hay una frase que dice, lo que ponemos en nuestra boca puede nutrirnos o puede matarnos. Entonces, digamos que en general, cuando sentimos el dulce hay energía, o sea, hay gran valor nutritivo y placer. El umami es sabrosura, es proteínas, hay nutrición, pero tanto lo dulce como lo umami lo deseamos, hay antojos, nos gusta. Lo salado es más un balance de electrolitos. Los cuerpos humanos somos agua y sal, entonces necesitamos más o menos sal y ahí nos vamos ajustando. Y el amargo y el ácido activan alarmas de potenciales venenos, ¿sí? Y usualmente podemos sentir aversión o rechazo, especialmente en la infancia, por ese tipo de sabores. Entonces, cuando percibimos algo amargo, incluso en la nariz, se desencadena como una respuesta de apnea. Dejamos de respirar, tos y estornudos para evitar que se inhalen esas sustancias nocivas hacia el pulmón, y si llegan a pasar a la vía aérea hay unos cilios o pelitos que las barren para sacarlas. Imagínense esta situación. Usted se va de paseo para unas montañas en alguna parte del mundo y usted se aleja del grupo porque se queda haciendo videos de unos pájaros, unas fotos. Cuando usted se da cuenta, se perdió. No hay señal de celular. Usted ya tiene voz porque ha gritado muchísimo pidiendo ayuda. Han pasado 24 horas sin comer, usted está hambriento. La noche fue fatal. Hay frío porque hubo una tormenta. Sus habilidades se limitan a manejar dispositivos electrónicos como el 90% de los humanos. Ahí estoy yo. Y de pronto encuentras unas bayas, unas fruticas moraditas, fragantes, maduras, brillantes, se ven como sabrosas. Ves que un conejito se acerca, se las come, coges inmediatamente un puñado, te lo metes a la boca, pero apenas llega a la boca, ese sabor amargo, la lengua lo percibe y empiezas a escupirla y lo sacas. La lengua te acaba de salvar de un envenenamiento por belladona o hierba mora mortal. Comerla hubiera implicado alucinaciones, parálisis y muerte. Y no siempre es así en los humanos, esto es mucho más claro en animales. Digamos que en los humanos es más metafórico, o sea, no todo lo dulce es delicioso y seguro, no todo lo amargo es veneno y mortal,
pero podría pasar. Por ejemplo, la sal de litio es tóxica y no es amarga, es salada. La sucrosa es un azúcar amargo que no es un veneno y la mayoría de vegetales son amargos y no son venenos, ¿cierto? Pero más allá de las papilas gustativas, o sea, más allá de esos 5 sabores básicos, la alimentación, el hecho de comer es una experiencia sensorial compleja en donde intervienen todos los sentidos. Entonces está el olfato, está el tacto, la textura. Entonces, si esto es espeso, si es viscoso, si está muy grasoso, si es crunch, crujiente. Y esto de lo crujiente es súper importante. Esas papas fritas recontraprocesadas que venden en paquetes y que son deliciosas. Entre más crujientes, más se disfrutan y más se venden. Porque al cerebro le dan una sensación de frescura. Y para el cerebro frescura es algo saludable, paradójicamente. Y las empresas lo saben. Temperatura y dolor, si es picante, la cantidad de saliva que tenemos, la visión, por supuesto, lo primero que hacemos es ver la comida, la audición, las experiencias previas, la memoria que yo tengo con este sabor, el estado que yo tenga de hambre o saciedad y la expectativa y, por supuesto, la cultura, como el ejemplo que dimos de Islandia. Entonces empecemos con el olfato. Los receptores de gusto y de olfato trabajan juntos. Finalmente son señales químicas, están anatómicamente contiguos, están trabajando en paralelo. Ustedes se han dado cuenta que cuando sufrimos una gripa o un trauma nasal y perdemos transitoriamente el sentido del olfato, también nos cambia el sentido del gusto. Puede primero que los alimentos no nos sepan a nada, insípidos como un papel, o empieza como a cambiar los sabores. Puede haber una sensación metálica e incluso desagradable. Y eso lo entienden perfecto los que vivieron infección por COVID con pérdida de olfato y gusto. Se calcula que el 54% de las personas que sufrieron infección por COVID sufrieron una alteración en el gusto. Y esto usualmente duraba de 2 hasta 4 semanas, o sea, un mes sin tener esa sensación, de esa percepción en el gusto y los sabores. El virus entonces entra a esos quimiorreceptores, tanto de olfato y gusto, y los daña. Los pacientes que tenían estos síntomas tenían más alteraciones de la salud mental, o sea, no solamente les daba el COVID muy grave, muy leve, con gripa, con UCI, sino que tenían más insomnio, depresión, ansiedad, estrés postraumático. Y esto también pasa cuando perdemos olfato y gusto por otras razones, por ejemplo, un trauma craneal o quimioterapia. Hay quimioterapéuticos que pueden alterar el gusto y el olfato. Y nosotros para preparar, cocinar y disfrutar de nuestras comidas necesitamos del olfato y el gusto. Entonces, a menor olfato y gusto, menor apetito y menores reuniones sociales. Esto nos aísla, porque es que uno sale con los amigos a comer y uno socializa durante las comidas y en general la vida social está alrededor de la mesa. Y también pasa algo que es lo contrario descrito en varios artículos científicos y es como no me sabe a nada, echémosle más azúcar, pongámosle más sal para que me sepa algo, porque es que qué desconsuelo comer insípido. Entonces esta conducta alimenticia que se puede convertir en un trastorno para el que no tiene sentido el gusto aumenta el riesgo de diabetes, porque azúcar, hipertensión, porque estoy aplicando sal, aumenta el riesgo cardiovascular y la muerte. Y en las personas mayores lo que sucede es que comer se vuelve algo aburrido, algo obligatorio, se pierde el placer, la recompensa, puede parecer incluso un castigo y se adelgazan, se desnutren. Y en la vejez hay una anorexia fisiológica, o sea, se pierde un poco de peso y se pierde un poco el apetito, pero esto empeora, entonces hay más fragilidad. Ahora imagínense que esto le ocurra a alguien que trabaje con el gusto, un chef, un cocinero, un crítico de comida, se le acaba la vida profesional. Entonces, al igual que el olfato, recuerdan en el episodio sobre olfato, perder el sentido del gusto nos lleva a un aislamiento social, nos desconecta del mundo. Porque finalmente ese es el trabajo de los órganos de los sentidos, representar el mundo exterior en nuestro cerebro. Entonces nos aísla, nos deprime, nos reduce el ánimo, induce ciertos trastornos alimentarios y esa posibilidad de depresión aumenta por conexiones neurales que posiblemente aún no hemos descubierto. Y es que se pierde ese placer de comer y nosotros comemos a diario 3 a 5 o más veces al día. Pero a veces en el afán, en la lista de pendientes, en el trabajo, en los niños, en ir a recoger, ni siquiera lo disfrutamos. Comemos muy rápido, no lo saboreamos, comemos afanados, estresados, lo hacemos mirando televisión, mirando el computador, respondiendo mensajes, correos, de afán, con el sistema simpático activado. Ni siquiera producimos saliva, ni siquiera saboreamos realmente. Y esto es muy triste porque estamos diseñados para saborear. Entonces, la lengua es un superórgano, quimiosensor, que convierte una señal química
en un código neural para que el cerebro la pueda interpretar. Pero la lengua no está sola, está rodeada de saliva. La saliva es un líquido mágico que, aunque es 98% agua, tiene un 2% restante súper valioso, con hormonas, enzimas, citoquinas, inmunoglobulinas, minerales, electrolitos, una lista casi interminable. Cuando un alimento entra en nuestra boca, está en contacto en primer lugar con la saliva, que él transporta esa molécula y la molécula debe atravesar la saliva, esa capa de saliva que cubre la lengua para poder llegar a las papilas. Y aquí hay algo interesante que explica el éxito comercial de las gaseosas o refrescos. Cuando nosotros tomamos una gaseosa o una soda, esas burbujas de dióxido de carbono que se hacen en la boca producen un impacto de sabor ácido y aparte generan una sensación física que nos entretiene, que es agradable. Pero lo más importante es que no permiten que las moléculas de azúcar lleguen a la lengua, porque las burbujas impiden su paso, entonces no puede atravesar la saliva y no puede llegar a las papilas gustativas. Entonces, aunque yo tome una bebida muy dulce, una gaseosa súper dulce, no me sabe dulce porque dicen que esto es tan dulce, está buenísima. Es una exageración. Pero el azúcar que no percibimos en la boca, en el paladar, luego va a llegar al intestino. Y en milisegundos hay unas células que se llaman neurópodas que van y le dicen al cerebro, hay azúcar, libere dopamina. Entonces entramos en una sensación de placer. Ellos están montados porque venden una bebida que no tiene gran valor nutritivo, que no es aparentemente nociva para nuestro paladar, pero que produce adicción. Y es que cuando sirven un vaso de gaseosa, cualquiera la de su preferencia, solo el hecho de ver las burbujas en el vaso nos produce como un deseo. A mí me ha pasado y yo casi nunca las tomo, a mí no me gustan. Pero esa bebida negra, espumosa, que no voy a decir la marca, combina también con ciertos alimentos procesados salados como una hamburguesa, una empanada, un chorizo, que es inevitable antojarse. Y ahí nos juega una mala pasada la saliva. Pero les prometo que en el 99% de los escenarios es nuestra aliada, porque a mayor saliva, mayor intensidad de sabores. Esto se demostró en un estudio de entusiastas del vino, las personas que no son sommelier, pero les fascina. Parece que lo saben todo sobre el vino y todos tenemos un amigo así, que se toman una copa de vino y empiezan a decir este vino es joven, afrutado, poco tánico, equilibrado, siento un grado perfecto de acidez. Yo no tengo ni idea de eso, pero los escucho. Entonces, volviendo a ese estudio, midieron la saliva y qué tanto describían los sabores estos catadores y a mayor cantidad de saliva, los voluntarios encontraron más sabores en número y eran más intensos. Se cree que posiblemente las personas que tienen y producen más saliva degluten más frecuentemente y al hacerlo forzan estos aromas a pasar por toda la lengua y por esa fase retronasal que se usa cuando se cata el vino. Y las personas que al contrario sufren de boca seca, que tienen poca saliva, disfrutan menos de los sabores y sufren más depresión. Y hay que decirlo, que vivimos con el sistema simpático activado y estamos estresados y de afán y nos sentamos a comer y ni siquiera estamos pensando en la comida y ese sistema simpático disminuye la producción de saliva. O sea, para poder disfrutar de un plato de comida tenemos que estar en modo de relajación y digestión para producir la saliva. Y esa sensación de se me hace agua la boca es un privilegio de los mamíferos y es fascinante, pues la saliva va cambiando en el transcurso del día. Tenemos menos en la mañana y va aumentando en la tarde hacia la noche. Entonces los alimentos nos saben con mayor intensidad en la tardecita y noche. Puede ser la misma preparación, por ejemplo, un sancocho en Colombia. Al almuerzo, bien, estaba rico, pero en la noche, es un banquete. Yo siempre pensé que eso ocurría simplemente por el efecto de reposo de los ingredientes o ese proceso de recalentado, como decimos en Colombia, que uno vuelve a calentar y como que queda más rico, pero no, la saliva también hace parte de la receta. Porque al aumentar en la noche nos permite saborear mejor. Si nos van a invitar a comer, que sea a cenar. Ahora han hecho estudios en donde ponen enfrente de personas diferentes alimentos como pan, limón, torta de vainilla. Y a los participantes claramente se les hace agua a la boca. Esto es un reflejo, solamente pensar en el alimento. El olor de una carne asada al carbón, para los que somos carnívoros, o una foto, una imagen de una torta de chocolate, produce un aumento en la salivación. Apuesto que solo que en este momento, si ustedes están pensando en la comida al escucharme y si tienen hambre porque no han almorzado, sus bocas se están llenando de ese valioso líquido.
Entonces, cuando vemos los alimentos, como en este estudio, la saliva no solo se empieza a producir y se llena de agua la boca, sino que cambia su composición. Es decir, cambian los niveles según el alimento de mucina, proteínas, minerales. Para cada alimento la saliva es diferente. O sea, nuestro cuerpo con su ingeniería se prepara para disfrutar y procesar lo que va a comer. Es decir, es diferente la saliva que ocurre antes de yo introducir un pedazo de churrasco en mi boca a la que ocurre, por ejemplo, antes de comerme un pedazo de una torta española de papa. Y ahora hay un sabor sin sabor, sin receptores del gusto, y estoy hablando de la comida picante, del chile, la pimienta, el rábano picante, la mostaza. Cuando consumimos algo picante, la molécula del picante, que se llama capsaicina, activa receptores, pero no de gusto, no, de temperatura y dolor. Y estos receptores usualmente se activan con temperaturas altas, 42 grados centígrados. Entonces, cuando entra eso a nuestra boca, claro, nos quema, sentimos ardor. Al que le gusta le produce placer, entonces como que le da un punch a los platos, le eleva el sabor, vibran sus papilas gustativas. Y estoy hablando claramente de los mexicanos y de muchas poblaciones orientales de Asia que comen estos platos muy, muy picantes. Y es que la lengua le está diciendo al cerebro, cuando comemos algo picante, que estamos en contacto con fuego real, o sea, que tenemos fuego. Inmediatamente el cerebro, como un bombero, prende alarmas y apaga el incendio. ¿Cómo? Bajando la temperatura, porque estamos a 42 grados centígrados. Tenemos que perder calor. Los picantes nos engañan y nos obligan a liberar calor, y eso los humanos lo hacemos mediante el sudor. Así nos enfriamos. Entonces esto explica por qué cuando yo llevo un picante a mi boca, inmediatamente empiezo a sudar. Y si te ha pasado que aparte de sudar y se te salen los mocos, te pones rojo, el dolor en la lengua es insoportable, puede que la capsaicina se haya enterrado en alguna papila gustativa. Y la mejor forma de barrerla y sacarla de esos tejidos es con algo grasoso, un vaso de leche, una cucharada de crema agria, un pedazo de aguacate, algo que pueda barrerlo. El agua no sirve para nada. Entonces los picantes envían una mentira al cerebro. ¿Y qué pasa con los otros 5 sabores básicos? Pues sabemos que ya la lengua transformó esa señal química en una señal eléctrica y sube a través de unos nervios craneales, que en este caso son el 7, el 9 y el 10, y llegan al tallo cerebral. Recuerden que el cerebro es el árbol de la vida, que tiene un tallo y que tiene ramas. Entonces acá en el tallo cerebral hay un núcleo que se llama el tracto solitario y va al cerebro, pero primero va un asistente que yo llamo como la secretaria del cerebro, que se llama el tálamo, y de ahí sube a la corteza. Y en la corteza hay varias cortezas gustativas con unos mapas complejos, pero el sitio primario es la ínsula, que es un sitio precioso en neurología y en neurocirugía. Las joyas de la corona están ahí, porque están todos los signos vitales. Es un sitio muy preciado en las profundidades del cerebro, cubierta, profunda, cubierta y protegida por otras partes del cerebro. Y la ínsula mapea los estados de las vísceras o de los órganos asociados a experiencias emocionales, por ejemplo, la taquicardia cuando hay miedo, y dan lugar a los sentimientos conscientes, ¿sí? Y entre esos sentidos está el gusto, que se procesa ahí en la ínsula. Entonces, en la ínsula llega la información y ahí le vamos a dar identidad e intensidad. Entonces, ahí decimos, el sabor es tal, la temperatura es tal, la textura es tal, nada más. O sea, esto es un robot. Tengamos hambre o no, va a detectar lo mismo. Entonces, si yo me tomo una limonada, va a decir, se acaba de tomar una limonada, está ácida por el jugo de limón, pero se enmascara con el azúcar. Estaba fría y se le fueron unas pepitas de limón. O sea, identificó sabor, temperatura y textura. Pero lo más interesante viene acá. Y es que después de esa zona primaria de la ínsula profunda va a una zona que se llama órbito frontal, que es una región frontal que está encima de la órbita de los ojos. Y ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde empieza el placer y la recompensa. Y todo esto ocurre en 175 milisegundos. En Alemania hicieron un estudio con un spray ultra elaborado de sabores y midieron eléctricamente el cerebro de las personas que participaban. Entonces, desde que el spray toca esas moléculas, tocan la lengua, hasta que yo puedo decir es rico, es feo, me gustó, no me gustó, es salado, es ácido, pasan 175 milisegundos. Esto es supremamente rápido. Y estos investigadores encuentran una red topográfica diferente para cada sabor. O sea, hay un mapa gustotópico, se llama eso, un mapa de los gustos en nuestro cerebro. Y claro, los sabores llegan al cerebro y se libera dopamina. Me siento bien, quiero repetirlo. Cuando yo disfruto un alimento,
No es como la ínsula, que es el robot que describe sabor, temperatura, textura, sino que dice, ¡ay, esta limonada tan refrescante! Como las hacía mi mamá cuando vivíamos en Barranca. ¡Uah! Con ese calor, ¿cómo se sentía de bien una limonada fría? Nada como exprimir los limones. Odio cuando en los restaurantes los licúan porque ya se pone muy ácida. Nada como la panela que hacían allá en Barranca. Los endulzantes no saben igual. Extraño mi infancia, me voy a tomar otra. ¿Sí? Es toda esa coreografía o esa danza en donde se activaron la amígdala, el prefrontal, el estriado, la ínsula, el orbitofrontal, que termina incluso en nostalgia. Entonces ahí empieza como lo complejo de los sabores. Y en esa danza compleja hay factores mentales que son mayores que los biológicos. Es decir, las papilas gustativas pueden percibir cualquier sabor, pero el efecto mental puede cambiarlo todo. Hay un estudio que hicieron en Suiza que demostró que la gente disfruta más el vino barato cuando creen que es caro. Entonces estaban haciendo un proceso de catar vino abierto en la Universidad de Basilea en Suiza y habían 140 catadores. Los investigadores manipularon las etiquetas de precios de los vinos y ofrecieron un vino italiano de precio bajo, medio y alto. Al de precio realmente bajo le cuadruplicaron el valor y dijeron que era un precio costoso, que era un vino costoso. Cuando los catadores probaron ese vino barato, dijeron que era exquisito, porque la mente es capaz de transformar la realidad para asimilarla o para acercarla a sus expectativas. Y a todos nos ha pasado también al revés. Por ejemplo, vamos a un restaurante elegante, carísimo. Nos han hablado mucho del lugar, nos ponemos la ropa, nos arreglamos, está rankeado 5 estrellas, Michelin, toda esta cosa. El umbral de expectativa asciende y llegamos y el mesero no nos mira a los ojos. Todos piden, llegan los platos de todos, pero el de nosotros no llega. Todos comen, todos los platos se ven mejores de los que yo pensaba, o sea, del mío, del que pedí. O sea, empieza ahí como esa sensación de ¿qué va a pasar? Finalmente llega mi plato, todos ya están en el postre, mi plato está frío. De entrada, ni siquiera se ve tan apetitoso. No lo he tocado, o sea, no ha tocado mis papilas gustativas, pero esa experiencia gastronómica ya fue deficiente. Este tema del quinto órgano de los sentidos, este viaje desde la lengua hasta el cerebro, que tiene disfrute, necesidad y oportunidad, es una línea de bienestar de neurociencia. Hoy te invito a ser intencional con los alimentos que llevas a tu boca, a elegir mejor, sí, pero también a disfrutar más y a sufrir menos, a gozar de la ingeniería de estos quimiorreceptores y variar cada vez que puedas para vivir experiencias sensoriales novedosas. Te invito a seguirnos en ladoctoraneuro.com. Allí encontrarás nuestras redes, el enlace al podcast, a YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.